porque él lo que quiere es poder sacar parte de la conciencia de un humano e introducirla dentro de uno de sus robots, para crear robots con conciencia. Eso es el auténtico Neuralink. Antes de lo que hoy en día conocemos como este mundo, teníamos una tecnología espectacular y que podíamos construir lo que quisiéramos. ¿Cuántas veces hemos oído hablar que hoy en día las pirámides no podríamos construirlos? Nosotros no, pero Tartaria seguramente sí. Y a lo mejor Atlántida también. Entonces, ¿quién las construyó? ¿Los propios humanos que habían en esos resets o los gestores, que son los que están controlando todo en cada uno de esos resets? Además, hay diferentes tipos de resets. Hay los mini resets, pequeños resets, o los big resets, los grandes resets. Los grandes resets lo hace el jefe, el amo, el propietario, el creador. Y los mini resets lo hacen los gestores. La primera pregunta es, ¿y ahora qué toca? ¿Un nuevo diluvio o toca un mini reset? Buenas noches, estamos a punto de entrar a la tercera frecuencia. La voz que escuchan y la que los saluda del Gambis, alias el Gabriel. Y como cada noche en un nuevo capítulo de Tercera Frecuencia Podcast, mi gran amigo Oscar El Greñas, que nos va a hablar de este gran invitado que tenemos, que no me la van a creer. Así es, Gabriel, una noche más, un podcast más aquí en Tercera Frecuencia y exactamente un gran invitado, lo tenemos por fin aquí ya en este programa, el gran Carles Torá, que nos viene a hablar acerca de todas estas enigmáticas cosas de las cuales nos tiene acostumbrados, sobre todo el teléfono rojo, la Antártida y todo lo que viene por delante, y que hay muchos enigmas acerca de si realmente el meteorito que está por ahí por caernos en el 2032 es verdad o nos están ocultando algunas cositas. Carles, mucho gusto, ¿cómo estás? Hola Oscar y Gabriel. No, gracias a vosotros por invitarme a vuestro programa. Siempre conectar con México para mí es un placer. Siempre he dicho que prácticamente México es casi como mi segunda casa y así lo reconozco y lo siento. Y no, porque la gente tiene que decir o tiene que pensar, ¿cómo este hombre, este tipo está aquí en tercera frecuencia? Pues sí, evidentemente, teníamos que estar y aquí estamos con todos vosotros, con todos vuestros oyentes, y es un placer estar, y además sabiendo que también muy pronto, como sabéis, estaremos por México físicamente, o sea que vamos a por todas, chicos. Excelente, Carles, la verdad es que estamos muy emocionados el hecho de que vengas por acá y de que estés ahorita con nosotros. Y pues bueno, vamos arrancando este podcast con algo muy interesante, Carles, que me gustaría que a toda nuestra audiencia y toda la gente que todavía no te conoce, que se me hace raro que no te conozcan, claro, pero toda la gente que todavía no te conoce, que nos digas quién es Carles Torá y qué es el teléfono rojo, por favor. Bueno, posiblemente lo que había sido y lo que es ahora mi persona son bastante diferentes. Hace unos años, hace muchos años, yo siempre he podido tener la gran suerte de poder manejar información y datos un poco fuera de lo normal, por haber estado trabajando, viviendo y experimentando dentro de un pequeño grupo de personas a las cuales llamamos con todo cariño agencias no gubernamentales, un tipo de agencias que trabajan así en la sombra. Y bueno, por una cosa o por otra, eso me ha permitido durante mucho tiempo viajar por prácticamente todo el mundo, conocer muchísimas personas, muchísimas culturas, muchos misterios, tener claro de que hay cosas que nos cuentan que quizá no sean ciertas, ver que realmente eso es así, pero siempre bajo el yugo de esa presión de esas agencias que siempre te impiden poder contar fuera de ellas a los demás, a la ente pública, a las personas de la calle, lo que uno ve que nos cuentan que es una cosa y luego te das cuenta que es otra. Por eso os comentaba que antiguamente era un Carles y hoy en día es otro, porque ya fuera de todo este tipo de lugares, de personas y de trabajos, hoy en día yo soy una persona normal y corriente trabajando pues en mi propia empresa, creando contenido dentro de esas informaciones y datos que hasta uno puede leer. No todo se puede contar, pero bueno, de lo poco que podemos contar le podemos sacar mucho jugo. Y hoy en día pues prácticamente
Como os digo, aparte de trabajar como empresario dentro de nuestras propias empresas familiares, pues estamos intentando dar un poco de información, siempre intentando dar un poco más, aunque cuesta creerlo, yo lo sé chicos, sé que cuesta creerlo, pero uno después de tantos viajes y experiencias se da cuenta que cuanto más rara es una historia, cuanto más parece una locura, al final siempre tiene un más sentido que no lo que acabas sabiendo desde siempre, ¿no? Eso me da la posibilidad de poder hablar del teléfono rojo, como me preguntabais, como un pequeño símbolo, así le llamo teléfono rojo, para intentar comprender esas informaciones y datos en las que yo había experimentado y vivido y que de vez en cuando todavía tengo contactos con esos antiguos compañeros de trabajo. Y muy coloquialmente le llamo, ojo chicos, hoy tenemos información fresca y Uy, nueva del teléfono rojo que nos dice que tal, tal, tal y cual. muy bien, eso suena excelente. Qué bueno que Que hay tocaste el tema más a fondo, ¿no? exactamente. Y pues bueno, Carles, me gustaría empezar preguntando, yo sé que lo has platicado ya en muchas ocasiones, pero me gustaría que nos platicaras qué sucedió con, pues con Tartaria. ¿Qué es esta civilización que durante muchos años estuvo y que tenía una tecnología muy avanzada? Y que nos expliques un poco qué fue lo que sucedió con esto y los vestigios que quedan aún por ahí de esta civilización. Fíjate que yo cada vez pienso más que incluso la gente conspiranoica, llamémosla así, que habla de Tartaria, también la información que nos llega hoy en día tampoco creo que sea exactamente la correcta, ¿no? Mm. Cada vez me doy más cuenta también de que dentro del mundo conspiranoico hay informaciones que tampoco son demasiado coherentes. Eso no quiere decir que siga pensando, evidentemente, de que ha habido una serie de resets, lo que llamaríamos un borrón y cuenta nueva de diferentes tipos, no voy a decir civilizaciones, porque evidentemente todos formamos parte de esta, entre comillas, raza humana que tiene muchos vestigios diferentes, no todos somos iguales, yo sigo pensando de que aunque seamos humanos, no todos somos exactamente iguales, exteriormente sí, pero interiormente no. Y lo que quiero decir con esos resets y con ese borrón y cuenta nueva y con esas tartarias, no tartarias, sino tartarias, porque al final el nombre Tartaria tampoco es que sea correcto, se tomó el nombre de la antigua cultura tartaria en lo que es el centro de Asia para explicar de que había habido un movimiento, o sea, la palabra Tartaria no sería la correcta, pero bueno, como tampoco tenemos información de los nombres, llamémosla así, antigua civilización tartaria, ¿no? A pesar de que civilización sería la misma que la nuestra. Lo que se ha hecho durante, yo creo, durante muchos años, yo diría que cientos de años, es hacer diferentes tipos de resets cuando un proyecto, cuando una especie de experimento se ha terminado de realizar o no funciona demasiado bien, tienes que pararlo, tienes que hacer una limpieza y volver a empezar. Eso es lo que es cuando hablamos de resets, ¿no? Una serie de años vividos, que suelen ser entre 200, 300, 400 años, donde se experimenta dentro de este mundo, de este juego. El por qué nadie lo sabe, pero pasan esos años, se para, se vuelve a reiniciar como una buena computadora y volvamos a empezar de nuevo, ¿no? Entonces, Tartaria le llamamos a lo que sería el último reset de un tipo de civilización, un tipo de humanos igual que nosotros físicamente, pero que utilizaban diferentes tipos de tecnologías que son, como muy bien Oscar has dicho, estos vestigios que hoy en día pues vemos o que esas guerras mundiales que nos han contado durante muchos años pues se han dedicado a intentar disolver y esconder y destruir, ¿no? Lo que está claro es que bajo mi punto de vista, con todo lo que sabemos, que tampoco es que sea demasiado, pero por lo poco que sabemos, esa civilización anterior a la nuestra tenía, por ejemplo, para dar un ejemplo distinto al que tenemos hoy en día, acceso a un tipo de energía más libre, acceso a un tipo de sanación o autosanación mucho más favorable que la que tenemos. Digamos que se hizo una especie de experimento en el antiguo reset, en el último reset, que llegó a que a esos seres humanos, a esas personas que estaban experimentándolo, llegaran a un momento de evolución tan grande que evidentemente se estaban dando cuenta, como ahora está volviendo a ocurrir,
que están dentro de un juego, que puede que estén dentro de un simulador, que puede que haya una cúpula, un domo que nos proteja, que empiezan a darse cuenta que lo que nos cuentan es verdad, que empiezan a descubrir una energía sin tener que pagarla, que empiezan a ver que pueden vivir más años porque hay una forma de autosanarse. Cuando este llega al punto de ese nivel, el sistema, la sociedad, la élite o llamarlo como queráis, ¡boom!, cierra el grifo, para el experimento, lo vuelve a reiniciar y volvamos a empezar de nuevo. Y según dicen, y con eso estamos muy de acuerdo con las investigaciones que hacemos con vuestro querido paisano Alejandro Zaleta, el doctor Alejandro Zaleta, tenemos muy claro los dos que sobre el 1750 fue, digamos, el último momento en que se hizo ese parón, que se termina lo que es Tartaria y vuelta a empezar con la primera revolución industrial, con lo que es el llegar de Europa al continente americano, con lo que es la independencia de Estados Unidos en 1776, la creación de la masonería, la creación de los nuevos ricos, de la industria. Bien, en esa fecha, entre 1750 y 1800, empieza una nueva rehabilitación de este nuevo sistema, de este nuevo juego, y vuelta a empezar de nuevo. ¿Cuál es el problema? El problema es que nos dan una historia, nos cuentan unos antecedentes de diferentes tipos de culturas de años y años y años, y la gran pregunta es, bueno, ¿y eso realmente existió o no? Claro, por supuesto que tenemos sobre todo vestigios arqueológicos de lo que había sido Grecia, Roma, Egipto, Sumeria, 1000 culturas. Bien, tenemos al famoso matemático Anatoly Fomenko, que hace la nueva cronología mundial, que nos dice, sí, señores, eso es cierto, hay vestigios, pero lo que fallan son las fechas, lo que fallan son los datos. Claro, cuando hay un reset, como por ejemplo, si fuera cierto del 1750, todo lo que ha ocurrido hasta ese momento, hasta 1750 para atrás, pueden modificar fechas, pueden modificar datos. Y recuerdo, ahora me ha venido a la mente, que no hace ni 4 días una persona me dijo, bueno, sí, pero está el carbono 14. Si el carbono 14 te mira y te comprueba, y eso es fiable, o sea, científicamente está comprobado que eso es fiable, que puedan encontrar, irse a Egipto y decir, no, pues estas ruinas de este templo de Egipto nos marcan los sistemas orgánicos que hay en las piedras, que esto está datado, sí, correcto, desde hace 2000 años. Pues no. Hay un sistema para modificar el carbono 14. Y científicamente no te lo demuestran, pero os voy a dar un pequeño ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, un teléfono. Imaginemos que este teléfono se puede datar con carbono 14, ¿no? Entonces, el teléfono tú lo compruebas con carbono 14 y te da una fecha. Pero si antes de que el carbono 14 verifique este teléfono, tú le aplicas una capa de plasma encima del teléfono, las fechas salen modificadas. O sea que científicamente, cuando te hacen demostraciones del carbono 14, si antes le aplican plasma, la piedra te puede decir que tiene 5000 años y a lo mejor solo tiene 200. Entonces, hasta ese punto podemos estar engañados, modificados. Y lo que es cierto, volviendo a la pregunta inicial de Óscar, es que parece ser que esa, entre comillas, civilización de Tartaria, que es la última que hubo antes del último reset, llega a un punto tan alto de sabiduría, de conocimiento, de darse cuenta de que estábamos encerrados dentro de una granja humana y de conocer y la forma de poder tener todo gratuito, sin tener que utilizar dinero y que todo el mundo saliera de pobreza, que no hubiera hambre y todo esto, pues quien crea el experimento, pues tiene que decir, yep, tenemos que parar. Eso me lleva a la última reflexión y es, entonces, ¿quién es el que crea esos experimentos? ¿Quién es el creador de todo esto? Porque las religiones nos hablan de un Dios bondadoso, misericordioso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué tal si, como digo yo, la mayor parte de cosas que conocemos en este mundo están todas a la inversa? ¿Qué tal si el famoso, entre comillas, Dios que ha creado todo este mundo no sea bueno, sino que sea malo, y resulta que estamos jugando desde el minuto 1 en territorio comanche, en campo contrario? Entonces, ese es el tema que estamos empezando, y por eso, como os comentaba, muy pronto vamos a venir a México, porque tenemos una reunión de personas bien interesantes que todos conocéis, súper famosos en México, donde aparte de hacer un tipo de investigación sobre el terreno, vamos a plantear un programa especial
para intentar comprender que a lo mejor hasta estamos engañados con la cosa más básica, y es de que todo lo que creemos que es luz, todo lo que creemos que es bueno y todo lo que creemos que es Dios, ¿qué tal si es el sistema contrario y creemos que todo lo que estamos adorando y rezando es lo bueno y realmente estamos adorando a la gente negativa y oscura? Entonces yo creo que se vienen programas bien interesantes a partir de muy pronto cuando estemos en México. Oye, Carles, ¿crees que se aproxime ya, digamos, latentemente un nuevo reset? ¿O todavía nos falta para llegar otra vez a que culmine, digamos, la vida como la conocemos? Pues mira, como te decía, más o menos por las investigaciones que hemos hecho con Zaleta, nosotros estamos viendo que hay una cifra aproximada de años donde esa nueva civilización acaba desarrollándose tanto que acaba dándose cuenta de todas estas cosas, como ahora está pasando con los famosos despiertos también, entre comillas, ¿no? Y estamos hablando de 200, 300, 400 años. Bien, si creyéramos que el último reset fue en 1750 y a 1750 le añadimos 300 años, ¿cuánto nos daría eso? Estaríamos hablando de 2050. Ok, sí. Oh. Sí. Hay unas cuantas profecías también semi secretas que te hablan del 2033. Sabemos que el número 33, simbológicamente hablando, es muy importante. Sí. Entonces, entre el 2033 y el 2050 está previsto que puede haber un nuevo reset. Pero aquí hay un tema muy interesante, chicos. Claro, ¿quién hace los resets? ¿El creador de todo o los súbditos del creador? Ese es un tema muy interesante, porque estos simuladores, estos mundos, estos juegos, tienen unos gestores. No están directamente controlados por el propietario o el amo de todo. Tiene unos gestores. Unos gestores que, si creyéramos en lo que hemos dicho al principio, que estamos jugando en territorio contrario, podrían ser un tipo de energías tipo arcontes, tipo nefilins, tipo gigantes, tipo diablillos, como dicen en México. Entonces, claro, ¿quién hace el reset? Estos gestores lo hace el jefe. La información que tenemos última es que además hay diferentes tipos de resets. Hay los mini resets, pequeños resets, o los big resets, los grandes resets. Los grandes resets lo hace el jefe, el amo, el propietario, el creador. Y los mini resets lo hacen los gestores. La primera pregunta es, ¿y ahora qué toca? ¿Un nuevo diluvio o toca un mini reset? Porque depende de lo que toque, lo hace uno o lo hace otro. La siguiente pregunta es, ok, imaginemos que lo que viene ahora es un mini reset. Son los gestores. Pero cuidado, ahora pongamos el símil de una empresa. Pongamos el presidente de una empresa que tiene sus directivos, su consejo de administración, sus trabajadores. No siempre también están de acuerdo. A veces el presidente de una empresa despide a trabajadores. ¿Eso qué quiere decir? Ese símil quiere decir que a veces los gestores que hacen esos mini resets, si algo hacen mal, el presidente de la empresa, mientras ellos hacen el mini reset, también se los quita a ellos de en medio. Claro. No sé si me explico. Entonces, la disyuntiva ahora mismo está en decir, bueno, nos hablan de la famosa Agenda 2030, Agenda 2030. La Agenda 2030 está hecho por los gestores, no por el presidente de la empresa, por los gestores. Pero ahora dicen que están retrasando cada vez más esa agenda a 2050. ¿2050? ¿A qué me suena eso? A que hemos dicho que los 300 años acaban en el 2050. Sí. Como los gestores no hagan bien su trabajo, también pueden salir perjudicados y el tiro les puede salir por la culata. Por eso hay tantos problemas hoy en día entre la élite, porque la élite no es una. Gestores hay un montón de gestores. Ellos también tienen sus problemas. Fijaros lo que está pasando ahora con Estados Unidos y con la llegada de Trump. Está habiendo un revuelo no solo con nosotros, sino también entre ellos. Veis que unos se juntan con este, pero los demás se separan, que si ahora están hablando de que puede venir una tercera guerra mundial, que si todo el tema arancelario está provocando una división todavía más grande, ellos también tienen sus problemas. Pero claro, los perjudicados, siempre los más perjudicados somos nosotros. Pero sí está claro
sí está claro que lo que yo llamo disidencia, que son los despiertos o que están empezando a darse cuenta de que aquí algo no cuadra, la sensación, no sé cómo lo veréis vosotros, es que cada vez hay más. La sensación es que cada vez hay más gente que tiene más conciencia activada y se da cuenta que la mente está controlada por una máquina cuántica gigante que controla las mentes de todo el mundo. Pero cuando tú intentas aparcar un poco la mente y conectar más desde el corazón con la conciencia, es cuando conectas más al creador de luz, no al creador de oscuridad. Entonces, todo eso nos lleva a que estamos en un momento muy interesante y al final de dudas, yo creo que la conclusión o la moraleja, como dirían antiguamente, es el de decir, ok, chicos, estemos controlados por unos o por otros, evidentemente hay un control. Entonces, ¿cuál es la resolución final? Pues, ¿verdad que tenemos cada vez más claro que estamos dentro de un juego? Sea bueno o sea malo, da igual, y al final da igual. Pues juguemos. Intentemos jugar cada uno individualmente lo mejor posible para intentar llegar a un momento determinado en que seguramente tienes que desconectar de este cuerpo, que para mí es inteligencia artificial biológica, este avatar, y que tu conciencia, el que la tenga, porque no todos la tienen, pueda volver a ese origen o a esa fuente. Y el que no tenga conciencia y el que solo sea alma, que el alma es lo que te arraiga aquí al juego, pues irá regresando con los creadores que han hecho todo esto. Pero sí, están veniendo momentos interesantes. Para mí el tema claro es de que cada uno intente ver en qué posición está, de qué equipo juega o en qué equipo quiere jugar y tomar decisiones, porque si no tomas decisiones y utilizas la mente, hay otros que las toman por ti. Sí, la verdad es que está muy interesante eso, Carles, y ahorita que lo comentas, me gustaría preguntarte acerca de si estamos hablando de en el 2033 al 2050 y nos hablan de un meteorito y nos dice la NASA que viene un meteorito que puede impactar en el 2032. ¿Tú crees que eso sea un mini reset? Porque si lo tocamos desde el punto de vista de que hay una cúpula que nos protege, entonces nos están guardando información. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Crees que ese sea el primer paso de ese mini reset o de un gran reset, como tú lo dices? Sí y no. Sí y no. ¿Por qué digo sí y no? ¿Están preparando un reset? Sí, lo tengo claro. ¿Va a caer un meteorito? Ni de coña, como decimos en España. No existen los meteoritos tal como nos cuentan. Si creemos que hay una cúpula, aunque sea energética, aunque no sea física, que más o menos nos diluye y nos separa de lo que hay afuera, sea lo que sea, no hay meteoritos. ¿Que caen cosas del cielo? Sí, pero no son lo que nos cuentan. ¿Qué quiero decir con eso, con ese sí y no? Lo que yo pienso o lo que yo siento es que sí están preparando algo, sí se está preparando un reset, ya sea de 2030 o 2050, pero lo que hacen, hablando del meteorito, es su mejor arma. ¿Y sabéis cuál es? El miedo. El miedo a la gente. Están dando miedo con todo lo que están hablando ahora del caos financiero que va a haber, de las monedas digitales que van a quitar todo lo demás, que vamos a estar ahora súper controlados, que todo va a cambiar diferente, que viene un nuevo orden mundial, que va a caer un meteorito, que tenemos que empezar a guardar comida. O sea, están dando miedo a la gente para que haya un caos interno dentro de lo que es la población, para que cuando llegue el momento ellos intenten hacer su reset, pero no porque tenga que caer un meteorito, pero tienen que contarte una historia que te dé pánico, como un meteorito, porque te dicen, bueno, es que va a haber un meteorito y bueno, como no tengas un búnker, ahí todo el mundo se va a ir fuera. Entonces, claro, más miedo que esto no pueden inventarse prácticamente nada, como la película Armagedón, ¿no? Sí. De Bruce Willis. Entonces, estamos hablando de lo mismo. Y eso es lo que están haciendo, inculcar miedo, darnos mucho miedo, pero bajo mi punto de vista no va a caer ningún meteorito. Pero van a pasar otras cosas, pero no lo del meteorito. Y además va al meteorito y le ponen el nombre de Apófisis. O sea, ponen un nombre que ideológicamente tiene un significado de un inframundo muy potente,
para decirte, no, no, es que además será un meteorito potentísimo. O sea, más que el que eliminó a los dinosaurios hace no sé cuántos miles de años. Bien, sus historias famosas que nos cuentan desde niños y que sigo contándonos hoy en día, y que para mí lo único que hacen y para lo único que sirve es para darte realmente miedo, que te creas lo que sea, pero que tengas miedo, y que con el miedo y esa emoción del miedo encima de cada una de las personas que hay por debajo de ellas, llega un momento en que cuando tienen que preparar cambios, ya no solo resets, sino cambios industriales, culturales o financieros, pues te tengan suavecito, suavecito, con miedo hasta la médula, y entonces, evidentemente, eres mucho más fácil de manejar. Eso es lo que hacen con el miedo, y eso es lo que yo pienso que es ese meteorito que primero dijeron 2027, después dijeron 2029, ahora es 2032. Bueno, chicos, ¿qué pasa? ¿Que el meteorito cambia de idea y vuelve la semana que viene? Bueno, es que, Carles, si no mal recuerdo, primero dijeron que lo iban a dejar de ver no sé cuánto tiempo y que ya otra vez iba a volver a aparecer, iban a calcular la trayectoria, pero sí es totalmente verdad todo eso lo que nos estás contando sobre de que el meteorito cambia de año, de día, de movimiento, se acerca, se va, así. Sí. Oye, Carles, todo esto toda esta situación del reset y todas estas cosas que, como tú dices, nos están atacando con una arma que nosotros mismos podemos controlar, que es el miedo. Todo esto también viene de la mano de la religión y de la llegada del anticristo, del nuevo papa. Todo eso va de la mano, para que nos sigan inculcando el miedo, porque pues acá ya sabes que en México pues el pueblo sigue a la religión pues más popular, por la que nos inculcaron a nosotros como hijos. Pero ¿tú qué crees que sea todo eso? ¿También viene de la mano la llegada del anticristo y todas estas profecías apocalípticas? Pues totalmente, al 100%. O sea, cuando nos fijamos un poco en la propia historia de la religión, cualquiera, no solo la que tenéis en México prioritaria, sino todas, te das cuenta que el punto máximo de cualquiera de ellos es miedo a Dios, sea el Dios que sea. O sea, si no pides perdón, si no te imploras, si no te arrodillas, siempre es el perdón, el perdón, el perdón, el mea culpa, mea culpa. Entonces, el miedo se ha instaurado por mediación de las religiones. Entonces, la religión es el arma más importante del miedo. Pero ojo, eso no quiere decir que dentro de lo que es el ámbito cultural o diferentes tipos de dogmas o doctrinas dentro de cada religión haya cosas buenas dentro de ellas. Es como decir, bueno, pues por ejemplo, no sé, la Biblia, si tú lees la Biblia es tremenda, porque Dios es el más sanguinario de toda la historia, matando por doquier. Pero hay pasajes de la Biblia muy buenos que te dan esperanza, te dan ánimos. Entonces, yo siempre he pensado que evidentemente, culturalmente, es muy malo tener que estar pendiente del tema de la religión, pero como todo en este juego, como os decía al principio, sabiendo que estamos en un juego, la propia religión es parte del juego, busquémosles también las cosas positivas que pueda tener, ¿no? Quizá el problema más grande es la extremidad de las personas que le ponen todos los sentidos al tema religioso, ¿no? Es el extremo religioso, pues como puede ser el extremo político, ¿no? Estamos hablando de lo mismo. Al final, política y religión van cogidas de la mano, porque usan el mismo tipo de leyes y sistemas para poder captar a las personas. Pero repito, eso no quiere decir que una persona pueda creer en Dios, pueda creer en los ángeles o pueda creer en las buenas personas, que los hay. El otro día también estaba en una entrevista, en un podcast, que se metían contra los curas. Y yo me levanté y dije, a ver, perdonadme, os voy a dar mi opinión, ¿eh? O sea, evidentemente yo tengo claro que la religión es un montaje, sobre todo por lo que estamos hablando en el programa con vosotros hoy, pero no metáis a los curas. Yo les dije, a ver, ¿vosotros creéis que la educación es correcta hoy en día? Y decían, no, la educación está horrible. Digo, pero ¿el problema de quién es? ¿Del sistema educativo o de los profesores? No, los profesores de norma no tienen ningún problema. ¿Vosotros creéis que el sistema judicial es correcto? No, es terrible el sistema judicial. Estamos trabajando el tipo de leyes igual que en la antigua Roma. ¿Pero eso quiere decir que los abogados son malos? No, hay abogados maravillosos que intentan ayudar a todo el mundo. Pues los curas
Yo creo que es lo mismo. Yo conozco personas, sobre todo misioneros, que intentan ir a lugares del mundo a ayudar todo lo que pueden. Otra cosa es que detrás suyo el sistema que tienen religioso sea, entre comillas, un montaje o no lo sea. Ese es el problema que tenemos en este juego, que las leyes que marcan y rigen el mundo o este momento hoy en día son las mismas que nos cuentan que había en el Imperio Romano, que nos dicen que tiene 2.000 o 3.000 años de antigüedad. Pues entonces, chicos, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos muy mal o estamos en vez de avanzando, parece que estemos retrocediendo? Pero las personas, sí hay buenas personas. Entonces la religión hace mucho daño porque tiene un sistema de pautas o de conductas que hacen de que seas completamente un adicto a lo que ellos que te dicen y tienes que obedecer 100%, porque si no te vas al infierno. ¡Bum! Ya tienes el miedo ahí de nuevo. Pero hay personas maravillosas que trabajan en la iglesia. No es que yo diga que tenga o conozca mucha gente que lo es. Sí, tengo unos cuantos. Y hay personas increíbles que dan su vida y su dinero para ayudar a los demás. Pero lo que tienen detrás es un sistema seguramente tan corrupto como hoy en día es la política. Y hasta ahí puedo hablar. Sí, no, la verdad totalmente estoy de acuerdo con lo que comentas. Y cambiando un poquito de tema, Carles, me gustaría preguntarte algo. Últimamente hemos visto, o ya se descubrió, y lo vamos a poner entre comillas, que las pirámides por la parte subterránea, por la parte de abajo, tienen otro tipo de construcción. Esto pues a mucha gente le ha llegado a la cabeza y los ha sacado un poco de contexto, pensando entonces, ¿quién fue? O para ti más bien la pregunta es, ¿tú quién crees que haya creado estas pirámides? ¿Y por qué tenemos ahora, o por qué nos dicen ahora, que abajo de estas pirámides se encuentran otro tipo de estructuras? Bueno, antes de nada, hay que decir que el gobierno egipcio y sobre todo Fawaz, que es el arqueólogo máximo en jefe de Egipto, lo ha negado. O sea, ellos siguen negándolo y dicen que es un montaje. Me hace mucha gracia porque yo vi unas declaraciones diciendo de que todo esto era falso, porque el equipo que ha descubierto todo esto, que es un equipo italiano-escocés, que es un proyecto que se llama Proyecto Kefren, como el nombre de la pirámide, la segunda pirámide. Fawaz salió en un reportaje en la televisión egipcia diciendo de que es falso porque ningún equipo comandado por esta gente nunca ha estado en el plató de Giza, donde están las pirámides, analizando con máquinas o con tecnología todo lo que están contando. La verdad es que antes de hacer declaraciones yo creo que esta gente tendría que informarse bien, porque el hombre ha quedado como un cazurro, con perdón de la palabra, como un tontito, porque al final el equipo del proyecto Kefren demostró que todo eso no hacía falta hacerlo sobre el terreno, sino que se hizo todo desde satélite. Y desde un satélite no hace falta ir a Egipto a hacer absolutamente nada. Entonces todas las informaciones o todas las visualizaciones que el proyecto Kefren ha mostrado ha sido satelital. Y el otro saliendo diciendo, no, aquí nunca ha venido nadie. Les han quedado un poco chafados, pero ellos siguen negándolo. Bien, entonces, ¿qué es lo que han descubierto estas sondas? Primero, salió a la palestra diciendo de que habían descubierto una ciudad interior por debajo de las pirámides del plato de Giza, al lado del Cairo, de que había unas construcciones, unas estructuras, unas edificaciones. Bueno, empezaron a decir de que habían descubierto una ciudad interior dentro de las pirámides. Más adelante, cuando ya empezaron los conspiranoicos a saltar como lobos, ¿no? Evidentemente. Más adelante, toda esa investigación salió con más informaciones y nos dimos cuenta de que no estaban hablando de una ciudad, pero sí de unas estructuras en forma de cilindros, en forma de escalera de caracol, que terminaban en una especie de cubos. O sea, al final te dabas cuenta de lo que salen en esas imágenes y en esas sondas satelitales. Es al parecer algún sistema eléctrico. Claro, volvamos a Tartaria. En Tartaria nos contaban de que utilizaban la energía libre, la energía gratuita. Y uno de los sistemas más importantes de Tartaria era utilizar el éter que tenemos en toda la atmósfera, utilizando diferentes tipos de
digamos, de edificios, que hoy en día se les han cambiado tanto el nombre como la utilidad, que por mediación de un tipo de química recibían este éter, lo trabajaban con vibración, lo trabajaban con frecuencia y luego lo trabajaban y almacenaban dentro de las estructuras con un tipo de sincronicidades especiales, y por mediación del agua que estaba en el suelo, esos ríos de agua subterráneos transformaban y transportaban esa energía del éter gratuita a todas las partes del mundo para dar energía libre. Lo que parece ser que muestran esas ondas, es mi opinión, es mi humilde opinión, pero solo es mi opinión, cada vez también de más, es que los que estamos viendo son esas estructuras debajo de las pirámides como edificios de captación de energía del éter, que por mediación de todo ese mecanismo iba hasta 600 metros en profundidad, donde curiosamente, y eso es otro dato que no cuentan, porque la gente dirá, bueno, pero ¿y el agua? ¿Dónde está el agua? Porque en las pirámides de Egipto no hay agua. Bueno, pues la gente tendría que informarse un poco más, y si se informara un poco más, y eso lo podéis buscar todos por internet, no me estoy inventando nada, lo podéis buscar en San Google, lo podéis buscar los chats GPT que hay hoy en día, y preguntar la presa de Asuán al sur de Egipto. La presa de Asuán se construyó, entre otros motivos, para modificar la hidrografía del río Nilo. Cuando tú buscas información antigua antes de la presa de Asuán, te das cuenta, casualidades, que el río Nilo pasaba exactamente por las pirámides, y todo lo que es en la parte de abajo de las pirámides era agua. Al construir la presa de Asuán, que te dijeron que era por otros motivos, lo que hicieron fue sacar todo el río de la plató de Giza, está ahora unos kilómetros más hacia otro lado, lo que quiere decir que la parte más importante, que es la del agua, que es la que acaba transportando toda la energía a todo el planeta, se saca del plató de Giza, y hoy en día, por mucho que funcionaran las pirámides, están totalmente obsoletas porque le falta el elemento más importante del transporte de energía, que es el agua. Entonces, lo que sale de esas imágenes que hemos visto hoy en día es el tipo de construcción de lo que sea, que iba hasta 600 metros de profundidad, donde pasaba la parte subterránea del río Nilo, y que luego todas esas aguas subterráneas iban por mediación de diferentes pirámides, obeliscos, catedrales, iglesias, fortalezas por todo el mundo, llevando la energía libre de Tartaria por todas partes. Parte de ese reset fue de modificar todo este tipo de edificios. Hoy en día esos edificios, por ejemplo, para dar otro ejemplo, las famosas catedrales. Nos cuentan que las catedrales góticas, las primeras catedrales, fueron construidos por los primeros masones, los famosos pilares de la tierra que se crearon por el tema de religión. Eso no es correcto. De hecho, la palabra catedral en inglés, catedral es catadorial. Catadorial es un catalizador de energía. De catadorial aparece la palabra catedral en español. O sea, hasta, fijaros, no cambiaron ni la palabra. Sí. La dejaron tal cual. Y la pregunta sería, Carles, ¿tú quién crees que hizo todo esto tan complejo? ¿En realidad fue la esclavitud de aquel entonces, el mismo ser humano? ¿O hubo seres que ayudaron a que se creara todo este tipo de estructura? No, yo creo que, claro, es que ese es el gran problema. Si volvemos a Tartaria, tenemos de entender que la creación de Tartaria o la tecnología de Tartaria nada tenía que ver con la que hoy en día. Claro, pues imagínate antes de Tartaria, por ejemplo, cuando hablan de la Atlántida, que hablan de una tecnología increíble, pues quizás la Atlántida estuvo aquí muchos resets antes. Eso quiere decir que a lo mejor 1, 2, 3 o 4 resets antes de lo que hoy en día conocemos como este mundo, teníamos una tecnología espectacular y que podíamos construir lo que quisiéramos. ¿Cuántas veces hemos oído hablar que hoy en día las pirámides no podríamos construirlos? Nosotros no, pero Tartaria seguramente sí. Y a lo mejor Atlántida también. Entonces, ¿quién las construyó? ¿Los propios humanos que habían en esos resets o los gestores, que son los que están controlando todo en cada uno de esos resets? Bueno, pues yo creo que un poco de cada. Yo creo que los arquitectos son los gestores,
y al final quien acaba construyéndolo es el propio humano, pero cada uno en su época y con su tecnología. Después de los últimos resets, hemos vuelto a empezar de cero y hoy en día no tenemos esa tecnología. Si no tiene que haber un reset muy pronto, acabáramos teniendo esa tecnología, porque fijaros, cada vez es más rápido cómo está cambiando todo el mundo y cada vez la tecnología tarda menos años. Es como decir que si pudiéramos llegar al 2050, o sea, dentro de 25 años, al ritmo que va la tecnología, ¿qué vamos a poder hacer? Lo que queramos, al ritmo que vamos. Entonces sí, seguro que hubo una antigua civilización humana que construyó todo esto con una tecnología mucho más avanzada, evidentemente con los planos de los gestores, lo tengo claro. Carles, volteando un poco hacia acá, hacia México, y sé que, como tú lo dijiste hace un rato, cuando iniciamos, pues que lo ves casi como tu segunda casa, sino que como tu segunda casa. ¿Qué has encontrado aquí que ni nosotros como mexicanos hemos descubierto? Porque me imagino que con tu equipo y todo, pues se dedican a estudiar bastante. Más bien, a veces las personas que vienen del extranjero saben más de nuestro país que nosotros mismos, esa es la realidad. Pero ¿qué es lo que has encontrado misteriosamente aquí en México? El picante. Sí, sí, sí. Sí, bueno. También. El chile, las guindillas, Dios mío de mi vida. Y que no me gusta nada el picante. Bueno, aparte de eso, no, los mexicanos conocen bastante su historia. Lo que pasa que más bien, mira, por ejemplo, yo estuve viviendo 8 meses en Puebla y yo iba casi cada día a Cholula a ver la pirámide más grande del mundo. Uh-huh. Una pirámide escondida, porque no se ve. Yo me preguntaría, ¿cuántos mexicanos no saben que Cholula tiene la pirámide más grande del mundo? Exacto. Pues la gente de la zona, evidentemente, lo sabrán todos. Pero igual si te vas a, no sé, a Monterrey, igual no lo saben. Igual si te vas a Tuxtla Gutiérrez, tampoco lo saben. Y si te vas a Chihuahua, pues quizás aún menos. Pues con eso con todo, ¿no? O sea, la verdad es que México tiene unos enigmas muy interesantes. Yo viajo cada año a Egipto, desde hace ya varios años, y en Egipto estamos aprendiendo muchas cosas. Y una información que recuerdo en uno de esos viajes es que me decían, fíjate que el Egipto que tú conoces hoy en día o que conoce todo el mundo no es el verdadero Egipto principal. Y yo decía, ¿no? Y dice, no, no, hubo un primer Egipto. No me digas. Dice, y digo, ¿y dónde era? Dice, México. México fue el primer Egipto. Y entonces dices, bueno, espera. Ahora empiezo a cuadrar y empiezo a entender cosas. ¿Por qué? Porque como muy bien decíais, parte de los trabajos que hemos hecho, sobre todo en México, es el de ayudar a culturas, a familias que trabajan en unos estados determinados de México, no diré cuáles para no liarla, donde se encuentran muchas cosas extrañas, digámoslo así. Muchas cosas extrañas que intentamos no darle mucho platillo y bombo, porque evidentemente no interesa que esto se sepa demasiado, y menos el gobierno y la parte oficial. Lo que es curioso es que yo he tenido en mis manos muchos de esos objetos que la gente del pueblo mexicano dice, son objetos alienígenas. ¿Por qué? Porque por muchas razones. Pero cuando yo me los miro bien y tengo la información de Egipto, de ese primer Egipto, digo, espera, pero mira, este dibujo de aquí atrás es Horus. Y mira, este de aquí, wow, este es Anubis. Y espera, y esto de aquí, esto es un Anunnaki. Y esto es un sumerio. Y este tiene un símbolo que quiere decir tal cosa. O sea que estamos hablando que México tiene algo que yo no he encontrado en ningún otro sitio, que concentra gran parte de la civilización que apareció en la área mesopotámica, mezclando lo que era Egipto, Sumeria, Persia, los acarios, luego los judíos, y toda esa información que apareció en Mesopotamia, que te hablan del principio de los tiempos, aparecen objetos enterrados, sobre todo en zonas del centro de México, El problema está que esos objetos, incluso para el propio mexicano, prácticamente es tabú. Primero porque las familias que se dedican a esto no quieren dar mucha publicidad, porque evidentemente es un problema para ellos. El gobierno tenía que eso sea cierto. Cuando han aparecido objetos,
te dicen, no, eso es falsificado. Yo recuerdo yo estuve, la última vez que estuve en México, yo creo que va a ser, no, creo que todavía no hace un año, estuve en Guadalajara. Estuve en Guadalajara y tenía en mi mano 8 objetos. Fuimos a mostrar 8 objetos, hice un vídeo con esos 8 objetos, me puse un anillo con una cara que parecía un alienígena. Bueno, pues yo hice ese vídeo con ese anillo. ¿Y sabéis cuál fue la reacción de la gente, chicos, cuando vio ese vídeo? No, dinos. Que yo había cogido una patata, que la había cortado y me había hecho un anillo. No, ok. Entonces, claro, ese es el problema que tenemos. México tiene una gran cantidad de cosas escondidas que por bien o por mal, no sé cómo decirlo, ni se pueden mostrar, ni las puedes enseñar, ni menos aún puedes verificarlas. Bueno, pues lo que hice en mi último viaje en Guadalajara, que por cierto tuve la suerte de ir al campo del Chivas a ver un clásico Chivas América, Ok. pero 0-0, qué desastre fue. Pero bueno, que volví a ver a Chicharito en un terreno de juego. Ok. Bien, pues en ese viaje, después de ver el clásico, uno de esos 8 objetos que os decía, en el transporte de un lugar a otro, tuvo un pequeño golpe y se rompió. Se rompió un trozo pequeñito. Bueno, pues yo cogí ese trozo pequeñito y me lo llevé. ¿Y me lo llevé dónde? Me lo llevé a España. Pero claro, en España sí pude coger ese trozo e ir a un lugar, a un laboratorio, que no diré el nombre, para analizarlo, lo que no te dejan hacer en México. Ok. Yo sí tengo el análisis de esa pieza. Entonces, tengo los resultados guardaditos, porque ahora cuando regresemos, que regresaremos este año para hacer más cosas, allí medio en secreto, en un lugar que no diremos ni cuándo ni dónde, haremos una especie de documental mostrando lo que hemos encontrado, mostrándonos análisis y que cada uno saque la opinión que quiera. Porque además en ese viaje que haremos traeremos a un arqueólogo oficial para que él también nos diga in situ si eso que estamos encontrando es verdadero o es falso, porque es lo que la gente acaba diciendo, es que aunque me lo muestres por internet o por vídeo, pues eso puede ser falsificado. Claro, evidentemente puede ser. Bueno, pues traeremos un arqueólogo para que diga si eso es cierto o no lo es. Asimismo, que también os lo comentaba antes de empezar el programa, vamos a encontrarnos con, yo diría que varios de los youtubers más importantes de México que se han unido al viaje. O sea que vamos a liarla un poco gordita, creo. Wow. No, bastante interesante. Digo, la verdad es que eso es muy enigmático, sobre todo de aquí de México, que creo que la cultura mexicana es muy rica en esos misterios y en la forma en la que también se construyó la civilización. Y yo tenía una pregunta, Carles, y en este caso, cambiando un poquito ya de tema para pasar a otra cosa, ¿qué está pasando con las inteligencias artificiales y qué está pasando con Elon Musk? ¿Por qué da tanto de qué hablar este hombre? En el sentido de que ahora pues aparte de toda la tecnología que tiene, con el tal Neuralink, que ya también nos quedó a deber mucho con Neuralink, pero ahora quiere hacer robots Tesla. ¿Por qué quiere clonar a un ser humano artificial? Quiero tu opinión honesta, Carles, en este caso. Bueno, para empezar, yo creo que este señor es una pieza más. Es una pieza más dentro del rompecabezas. ¿Una pieza importante? Sí, ya estamos viendo lo que ha ocurrido en las últimas elecciones norteamericanas, donde incluso el propio presidente, el día 21 de enero, cuando volvió a ser presidente, lo ha colocado a él como protagonista dentro del Departamento de Eficiencia norteamericano para tener el control de la tesorería de lo que se gasta y lo que se malgasta, ¿no? O sea, que coloquen a una persona como Elon Musk como máximo responsable de un departamento de tesorería nacional en un país como Estados Unidos, ya dice muchas cosas, ¿no? Dice muchas cosas. Evidentemente, detrás de todo este nombramiento hay muchísimo más que todos completamente desconocemos.
Fijaros lo que estáis diciendo, las empresas que tiene Tesla, Neuralink, SpaceX, está siguiendo con el tema de los viajes a Marte, exista o no exista Marte, o sea donde sea. Neuralink está muy potente, aunque poco se habla ya de Neuralink, pero tiene que ver con esa creación de robots, porque él lo que quiere es poder sacar parte de la conciencia de un humano e introducirla dentro de uno de sus robots, para crear robots con conciencia. Eso es el auténtico Neuralink. El intentar hacer lo que Isaac Asimov, hace muchos años en sus novelas de Fundación Imperio, nos explicaba que sería en el futuro. Está llegando lo que Isaac Asimov nos decía, el intentar crear inteligencia artificial con conciencia. No hace ni 15 años yo vi, ya hace tiempo, una entrevista a Elon Musk cuando todavía no había creado ni PayPal, o sea, todavía no era conocido, empezaba a ser conocido, pero estaba preparando todavía lo de PayPal. Y él contaba en esa entrevista, le preguntaban sobre el futuro de la inteligencia artificial y él decía que era maravilloso, pero que como no se llevara bien, sería lo que podría destruir a la raza humana. Y en cambio es lo que él está ahora provocando casi, porque como consiga hacer una inteligencia artificial con conciencia, ¿dónde vamos a ir a parar nosotros? Es muy peligroso lo que están haciendo. Hay gente que me dice, bueno, ¿no tendrá eso que ver con los resets? Ah, pues puede que sí. Puede que sí. Estamos hablando de una quinta revolución industrial, que sería la entrada de la inteligencia artificial dentro del llamado transhumanismo. Quizá eso forma parte de esa Agenda 2030, 2033-2050, donde se prepare un nuevo tipo de ser humano mezclando barro y hierro. Hay una antigua profecía sumeria que dice: cuando se mezcle el barro y el hierro, se va a perder la esencia del ser humano y entra lo que es una nueva era. Está hablando del transhumanismo y está hablando de un reset. ¿Qué significa dentro de la cultura sumeria o Anunnaki el barro y el hierro? El barro significa la materia, el cuerpo, y el hierro significa la tecnología. Entonces, si la escuchamos de esta manera, esa profecía de Nabucodonosor, la famosa estatua gigante que está unida a la tierra con barro, ya está hecho a propósito, lo que te está diciendo es que cuando se cree un ser humano mezclado con tecnología, ¿os suena? Inteligencia artificial, Neuralink, etcétera, etcétera. Se va a cambiar el genoma humano, se perderá la auténtica esencia, entre comillas, divina, que puede que algunos tengamos, no todos, y entre una nueva época, un nuevo reset, un gran reset, para hacer un nuevo mundo diferente, a imagen y semejanza ¿de quién? Del creador. ¿Quién es el creador? Ojo que ahí entra en tema muy interesante. ¿Quién es el creador? ¿Quién es Dios? Justo ahora estoy preparando un vídeo que cuando acabe esta entrevista lo voy a colgar en nuestras redes para hablar de que la información que tenemos, y esto va a dar mucho que hablar y va a hacer volar cabezas, estoy seguro, es que no había un creador. Eran gemelos. Dios son gemelos. Ok. Wow. Fíjate que en todas las culturas aparecen gemelos o hermanos. En todas las culturas, Caín, Abel, Rómulo y Remo, sí. Set y Osiris, todos siempre en todas las culturas, incluso el Popol Vuh de los mayas, te habla de una creación con gemelos, el propio Popol Vuh. Esa hipótesis te dice que Adán tenía una gemela. Y tú dirás, Eva. No. Lilith. Lilith era la gemela de Adán. Pues nos dice esa profecía muy antigua de libros muy secretos y oscuros y escondidos de que había dos creadores, uno de energía positiva y uno de energía negativa. A uno se le llama singularidad y al otro se le llama el logos.
Y lo que te dice es que el logos, la parte oscura, o sea, logos que significa conocimiento, o sea, mente es lo que nos estropea todo, a todos, no corazón. Quien ha construido este juego, este simulador, dentro de esa dualidad o dentro de esos gemelos, no fue el bueno, sino que fue el malo. O sea que estamos jugando en territorio contrario. Pero, como buenos gemelos y buenos creadores de mundos, el que es de luz también envía emisarios dentro de este mundo creado por su hermano gemelo. Eso significa que hay seres humanos que tienen esa chispa porque se les ha introducido. Entonces estamos en una batalla campal, un partido de fútbol, estamos dentro de unos Juegos Olímpicos, dentro de un simulador, de una granja humana, dentro de un experimento en el que unos son de una forma y otros son de otro. Por eso os decía al principio que exteriormente somos todos iguales, pero interiormente y energéticamente no. Hay gente que tiene alma, gente que tiene espíritu, gente que tiene conciencia, gente que son clones en cada reset, gente que son híbridos, ahora viene la inteligencia artificial. O sea que tenemos un pupurri aquí de seres que todos creemos que somos iguales y posiblemente no lo seamos. Interesante tema, ¿verdad? Interesantísimo. Carles, una pregunta. Este canal pues se dirige más como a los, de alguna forma, a todo en concreto, pero especialmente a las experiencias paranormales. ¿A Carles le ha pasado alguna experiencia paranormal en particular? Bueno, experiencias paranormales. Yo diría que no tantas, pero yo creo que por suerte, mucha gente quizá diría por desgracia, tengo vagos recuerdos sobre todo de pequeño. Mi primer recuerdo, mi primera conciencia que tengo de mi vida aquí es despertarme en mi cuna y ver esferas flotando a mi alrededor. ¿Como orbs? Ese es mi primer recuerdo. Recuerdo muchos años ya, de mayor, hablar un día con mi madre y explicarle eso porque es lo único que yo recordaba. Y mi madre decirme, sí, claro que me acuerdo de esos acontecimientos que tú tenías pues 2 años o 3 y solo veías y tenías experiencias paranormales viendo, pero me decía, no solo me decías que veías luces, veías también gnomos, veías elementales, veías seres, veías naves en el cielo. Y entonces mi madre me contó que cuando yo tenía 3, 4 años, más o menos, me quitó toda esta información de la cabeza, me hizo comprender que todo eso eran ilusiones mías, que incluso eran sueños, me lo borró en seco para que yo fuera, entre comillas, un niño normal. Eso es muy difícil, ¿no? Pero bueno, sí, lo consiguió, sobre todo en mi niñez y adolescencia, quitarme todas esas tonterías, como ella decía, desconectar de todo ese mundo, pero mis experiencias paranormales fueron de pequeño, no tanto de mayor, porque mi madre me desconectó cualquier tipo de, no iba a decir conocimiento, cualquier tipo de recuerdo que yo pudiera hacer. Pero hablando con ella, como os digo, de mayor, que ella se sinceró y me contó todo lo que yo decía, que no me acordaba de todo, entendí que ya había tenido esas experiencias de niño y que podía incluso volver a recuperarlas. Otra cosa es que yo haya querido recuperarlas, ¿no? En mi mundo, en mi vida y en mi experiencia hasta el día de hoy, yo he valorado otras cosas más importantes que no intentar volver a conectar con todo ese mundo, porque al final me he dado cuenta que más mi trabajo, o digámoslo, mi misión, va para otros derroteros, ¿no? Pero sí hay personas, y yo he hablado luego con muchas personas en todos los viajes que hemos hecho por todo el mundo, que han tenido experiencias parecidas y que sí ellos tenían que intentar retomar y volver a reabrir todo ese campo paranormal, que el campo paranormal, vosotros lo sabéis, tiene muchos caminos, o sea, muchísimos, ¿no? Entonces cada uno tenía que buscar el suyo. En mi caso, yo entendí, o al menos es lo que pensé, y de hecho sigo pensando, que no tengo que retomar ese tema porque mi trabajo hoy en día siento que es más el de agitar a las personas, el de dar información y datos, como estamos haciendo, por ejemplo, ahora con vosotros, para que la gente, aunque le parezca una locura, porque al principio siempre todo es una locura, pero esa información y datos quedan contenidos dentro de ti, de tu claustro, dentro de tu conocimiento, de tu conciencia, y quién sabe si un día todo eso que un loco te comentaba un día que escuchaste por las redes sociales, pues empieza a cuadrarte por temas importantes para tu vida y sobre todo para tu evolución.
pero es cierto que yo estaba dentro del campo de lo paranormal o incluso parapsicológico. Ah, sí, porque recuerdo también una vez que alguien me dijo, alguien con poderes, digámoslo dentro de lo que es el mundo de la mediunidad, me dijo, es que tu energía capta energías de otros lugares. Y yo dije, así, así. Y yo tendría quizás 10, 11, 12 años. ¿Y sabéis lo que se me ocurrió? Se me ocurrió hacer una ouija. Ok. Entonces, en un cementerio, o sea, es que además en un cementerio, con un grupo de amigos, fuimos a preparar una ouija. Nos estudiamos muy bien cómo funcionaba. No recuerdo cuántos éramos, pero seríamos, no sé, fácilmente 5 o 6 personas. O sea, niños, creo que había una niña. Niños y una niña, 5 o 6 seríamos. Montamos en un cementerio de un pueblo pequeñito una ouija y fue espectacular, porque no fuimos a bromearnos, no fuimos a reírnos, fuimos a hacerlo en serio. Entonces, al hacerlo en serio, pasaron cosas, o sea, se movían cosas, había ruidos, pero lo peor de todo es que yo me di cuenta, y luego la mujer me lo dijo años más tarde, que mi energía, por lo que sea, porque me dijo que tú tienes, el tema es que tú tienes, tu energía es neutra. Entonces, al tener energía neutra, tú puedes andar tanto en el cielo como en el infierno. Puedes moverte tanto por los buenos como por los malos, porque no te afecta, pero lo notas, tú lo sientes. Entonces, en esa ouija yo experimenté que no tenía que hacer nunca más en la vida ouijas. ¿Por qué? Porque todo lo que viniera, fuera bueno o malo, se acercaba a mí. Y por mediación de mí o de otras personas, pues podían ocurrir cosas. Fijaros que en México, ahora me estoy acordando de cosas, me estáis haciendo acordar de cosas. En un viaje en la Peña de Bernal, yo hice un viaje en la Peña de Bernal, donde hicimos una ceremonia de fuego con unos 200 abuelos y abuelas, 2 días sin salir del círculo, 2 días sin salir de ese círculo. Cuando faltaban 5 minutos para terminar la ceremonia, se acerca una mujer que venía de la montaña y me di cuenta que, o sea, eran todos abuelos y abuelas menos yo. Yo era el que tocaba el tambor, yo era el chico del tambor. O sea, todos espectaculares y yo era el que tocaba el tambor, nada más. Veo que se acerca una mujer con agua en los brazos, ¿no? Entra en el círculo, para entrar en el círculo hay que hacer una ceremonia, un ritual, hay que pedir permiso, en fin, es todo un tema. Consigue llegar hasta el centro y yo tocaba el tambor por detrás de la abuela jefe, entre comillas. Y la mujer entra en el círculo y viene de cara a la abuela, que es la que llevaba toda la ceremonia. Y yo por detrás le pregunto, abuela, abuela, ¿y esta señora quién es? Dice, ella es la auténtica abuela. Ella es la mayor de todos, hasta por encima mío. Yo, ¡buah! Llega hasta delante de la abuela que tenía el control, la sobrepasa y se va directamente a mí. Y se planta delante de mí y yo me quedo como avergonzado porque todas las miradas de los abuelos, todos a mí. Yo pienso, Dios mío, ¿qué he hecho? Yo pensé, algo he hecho mal. Me va a echar porque algo habrá hecho mal. Me di cuenta de que todas las miradas iban a mí y no eran buenas de los abuelos, porque dijeron, ¿por qué se va este? Si este es el tío del tambor. Este no es ni un abuelo ni una abuela. Y bueno, tuve una conversación que solo escuchábamos los dos. Me dio un objeto, que es la famosa lengua de fuego que luego yo usé, sobre todo en la zona del Popocatépetl, donde ha habido historias muy interesantes en el volcán. Y me dijo, este objeto solo lo puedes tener tú. Y yo le dije, perdone abuela, pero aquí tiene que haber un error. Porque fijaros cuántos abuelos y abuelas hay en esta zona y yo soy el simple chico del tambor. Dice, sí. Dice, pero tú tienes 2 cosas que todos estos abuelos y abuelas tan potentes y chamanes no tienen. Dígame. Dice, primero que tú eres el navegante celeste. Tú eres el que viaja por todas partes. Ellos no. Digo, ¿eso? Digo, ¿y 2? Dice que tú eres el único dentro del círculo, como os decía antes, que tienes la energía neutra. Los demás, pues unos son de positivos y otros serán negativos. Que tenga energía negativa no quiere decir que sea oscuro ni malo, son energías distintas. Y entonces me dice, esta lengua de fuego solo la puede utilizar las personas con energía neutra, porque ahora imagínate que el poder de esta lengua es la de ir en lugares, por ejemplo, con mucha oscuridad,
muy malvados y tú tienes que clavar esa lengua en ese lugar para intentar abrir un sendero de luz en lugares donde hay oscuridad. Si tú eres un ser de luz, un ser de energía positiva, y se te envía a un lugar súper oscuro, al infierno, no puedes entrar. No puedes entrar, te quedas clavado. Y al revés, si tú eres un ser de energía negativa y te envían al cielo, no puedes entrar ni a las puertas de San Pedro. Tu energía no te permite entrar. Por contra, los neutros podéis viajar por todas partes. Entonces, si tú tienes energía neutra y además eres el navegante celeste que viaja por todas partes, tú eres el único dentro de este círculo, aparte de tocar los timbales y bombones, como decía yo, los bombones les llamaba a los bombos, que puede utilizar este artilugio cuando sale. Y de hecho fue salir de allí que estaba el Popocatépetl entrando en erupción y había un equipo de 500 chamanes rodeando el volcán, tanto en el lado de Puebla como en el lado de Ciudad de México, y me uní a ellos con la lengua de fuego para intentar apaciguar el volcán. Evidentemente yo era una pequeña parte dentro de un grupo de 500 personas trabajando energéticamente todo esto, la mayor parte también chamanes y grupos que iban con los chamanes. Estuvimos trabajando, haciendo cánticos, rituales y un montón de cosas que quedamos exhaustos. La lengua de fuego, pues yo no sabía si funcionaba o no funcionaba. Y lo que fue curioso es que a la mañana siguiente nos fuimos a dormir muy tarde, nos despertamos tardísimo y me despiertan corriendo. Carles, ¿qué pasa? Dice, está nevando en el Popocatépetl. Oh, ok. No es que la lengua de fuera hiciera eso, fue una pieza más dentro de todo el equipo de 500 personas trabajando energéticamente hablando como buenos chamanes para intentar apaciguar el fuego. Y que tú me dirás, bueno, pues puede ser casualidad que nevase. Pues puede ser, pero nevó. Ok. Bastante interesante, Carles, esas experiencias. La verdad es que creo que, no sé si sea la primera vez que las cuentas, pero bueno, es la primera vez que yo las escucho de todos los programas en los que has salido y podcast. Y la verdad, muy interesante estas anécdotas. Y decirte que entonces Carles es este personaje que tiene la chispa de la singularidad. ¿Tú crees que tenías esa chispa o, como lo dice Stephen King, tienes el The Shining? Vamos a ver, esta pregunta me la he hecho yo un montón de veces. Y al final cuando valoro, como os decía antes, cuál es mi misión, aunque parezca rocambolesca y loca, sobre todo en España, o sea, en casa de herrero, cuchara de palo, como dicen, ¿no? O sea, en España es donde más nos critican, donde más locos estamos y donde menos se entiende lo que estamos haciendo. Es normal. Cuando viajamos a México eso no pasa tanto, por ejemplo. Yo me he hecho esta pregunta un montón de veces. A ver, ¿realmente será que estoy loco? ¿Realmente será que todo lo que yo hablo y creo que he experimentado es pura locura? Muchas veces me he hecho estas preguntas porque ves que mucha gente no comprende ni quién eres, ni cómo eres, ni tu trabajo, ¿no? Pero luego cuando viajas por otros lugares y ves que hay muchas más personas como tú y hasta superiores a ti y que hacen trabajos increíbles ayudando a todo el mundo que pueden, te da a entender de que no, esto no es una locura, esto es por algo. ¿Que eso quiere decir de que tú formas parte de esa singularidad? Pues la verdad ya me da igual si formo parte de un lado o formo parte de otro. Lo que realmente a mí me interesa, que es lo que siento, es que lo que estamos haciendo pueda ayudar. La verdad es que yo siempre he pensado que cuando trabajaba con la agencia era una persona muy egoísta, porque para trabajar allí tenías que ser muy egoísta. Y cuando encontré y aprendí del altruismo, yo quedé en shock, porque nunca hubiera imaginado, y eso cuesta mucho y más decirlo, de que uno tiene, lo voy a decir con una palabra para que se entienda, o sea, uno tiene un orgasmo más fuerte cuando recibe que cuando da. Uno experimenta placer más cuando tú das algo a alguien que cuando tú lo recibes. Eso para mí era impensable antes de poder comprender todas esas experiencias que yo había vivido trabajando para la élite. Era imposible, pero cuando aprendí de todo eso, me di cuenta de que yo no sé si tengo parte de la singularidad en mí o no. Pues a lo mejor formo parte también del Logos y esto también es un juego y te utilizan como una herramienta. Pero como mínimo,
me estoy dando cuenta que lo poco que yo puedo hacer, que es poquito, ayuda a muchas personas. Y no porque lo vea, a veces sí, en los viajes, pero sobre todo personas que te escriben, que dicen, ostras, te he escuchado diciendo esto y lo otro, y llevo 40 años sin entender esto que me ocurría, y ahora tu experiencia me he dado cuenta que yo también la he vivido, y ahora lo entiendo. Eso, evidentemente, aparte de lo que puedan meterse los que no están de acuerdo con lo que haces, y es normal porque forma parte del juego, me da ganas para seguir viviendo y aún así sigo sin saber ni quién soy, ni a dónde voy, ni de dónde vengo. Pero lo que más me importa es intentar buscar algo que la sociedad, el sistema y la élite te dice siempre que es efímero, que nunca pasa y que a veces pasa, pero que a veces desaparece, que es la felicidad y ser feliz. Cuando yo he comprendido de que no, eso no es cierto. Uno puede ser siempre feliz si sabe equilibrar todas esas fuerzas y energías, si sabe controlar su salud, si sabe controlar su carácter, si sabe equilibrarse, si sabe cómo hacer bien las cosas o no. Cuando consigues eso, yo me di cuenta que la felicidad ya no es efímera. La felicidad puede ser continua. Y muchos me dicen, no, pero no, Carles, te equivocas. Porque la vida no es así. A veces la vida un día te va bien y a veces un día te va mal. Yo digo, no, no y no. Yo antes pensaba que era así, pero me he dado cuenta que si tú tienes un día malo, significa que algo no has hecho bien. Si tú haces bien las cosas, todo sale. No, es que siempre hay problemas. No, no y no. Los problemas vienen porque tú provocas esos problemas. No es que, y a mí me ha provocado un problema mi jefe que es un déspota. No, no. El jefe puede ser un déspota, pero tú has provocado algo para que se enfade el déspota. Él puede ser un déspota, pero el problema viene por ti. Si tú haces bien las cosas, el déspota no se mete contigo. Entonces, cuando yo he comprendido este cambio energético incluso a mi alrededor, que es dificilísimo, porque podemos decir que todos tenemos malos días, cierto. O sea, si fuéramos perfectos, ya no estaríamos en este juego, no estaríamos en este simulador. Ya haremos, como dicen muy bien los videojuegos, ya hubiéramos subido de nivel. Si aún estamos aquí dentro, es porque aún tenemos que arreglar muchas cosas en nuestra vida. Por supuesto. ¿Yo estoy bien? No, todavía me falta muchísimo que equilibrar, me falta mucho para aprender y hacer mejores las cosas, pero intento cada día hacerlas mejor. El día que las haga perfectas, sí que voy a cambiar de nivel, con lo cual sé que ese día voy a trascender. Si lo hago bien, también puedo trascender haciéndolo mal, y vuelvo a repetir curso, y vuelves a caer en el simulador, ¿de quién? Del logos, no de la singularidad. Hoy en día mi misión es intentar ayudar, porque eso me da gusto, y a la vez evolucionar de la mejor manera posible para que uno sepan dónde tienen que andar, porque el camino se hace al andar, y después para intentar ver de qué manera, dónde yo tengo que encasillarme para que cuando tenga que hacer el cambio evolutivo, pues no me equivoque de puerta y vaya a la correcta. No, es bastante, bastante cierto todo lo que dices, cuesta mucho trabajo. Pero sí, es verdad, hay que reflexionar acerca de lo que estamos haciendo, de lo que estamos viviendo y sobre todo cómo mejorarlo. Y Carles, me gustaría, para terminar esta entrevista, ¿qué nuevo tiene el teléfono rojo para nosotros? ¿Qué es lo que ha platicado contigo? ¿Qué te han dicho? O algo que se pueda, claro, que se pueda contar, ¿verdad? Algo que se pueda decir, que nos des una pequeña adelantada de lo que está pasando. Pues mira, lo último que tenemos del teléfono rojo es un rapapolvo. ¿Me entendéis lo que quiere decir rapapolvo? No. O sea, me han pegado por todas partes. Ok. Para decirme, en el 2016, te dimos como una hoja de ruta, te dimos como unas instrucciones por si tú querías ayudar a los que tú dices que tienes que ayudar. Era como un regalo que me habían hecho. Y desde el 2016 prácticamente las he utilizado nada, muy pocas veces. Entonces el teléfono rojo me dice, ahora es el momento de utilizarlo. Ok. Se llama la metodología del cedro. Ok. La metodología del cedro. ¿En qué se basa la metodología del cedro? En algo que yo he hablado muchas veces hace muchos años,
y que parece que haya olvidado, que son los 13 mensajes del cuántico para el cambio. Entonces el teléfono rojo me está diciendo, cuidado, en España decimos, cuidado que se vienen pardas, cuidado que se vienen bastos, o sea, cuidado que se viene mal. Estamos hablando del reset, 2030, 2033, 2050, que si meteoritos, que si no sé qué, no sé cuántos, sí se está preparando algo. Mirar cómo está la geopolítica hoy en día en el mundo, hoy a 2025. ¡Buf! Está la cosa complicada y estamos en una situación, el tiempo, todo es un bucle, todo vuelve, todo vuelve. Si nos fijamos, 6 meses antes de que ocurriera la Primera Guerra Mundial y 6 meses antes de que ocurriera la Segunda Guerra Mundial, o sea, 1914 y 1940, estamos en la misma posición hoy. Con lo cual, tenemos peligro de una tercera guerra mundial. Fijaros lo que está pasando en Europa, que la Comunidad Europea, que está en bancarrota, Europa está totalmente en bancarrota, ahora está diciendo de que tenemos que sacar más impuestos a los europeos para construir armas. ¿Cómo que construir armas? ¿Ahora qué quieren? ¿La OTAN invadir Rusia? O sea, estamos en el mismo punto que en 1914 y 1940, antes de empezar las guerras mundiales. Entonces, la élite, el sistema, el que ha creado todo esto, los gestores que están más arriba, están preparando algo. Entonces, la última llamada del teléfono rojo me dijo, que Dios os coja confesados, utiliza lo que te dimos en 2016, utiliza la metodología del cedro, utiliza los 13 mensajes del cuántico. Bien, eso es lo que estoy preparando ahora. Intentar dar un poco de información, ¿para qué? Para lo que os cuento todo el programa de hoy. Ver cada uno de vosotros, los que nos estáis viendo, en qué espacio cabéis, de qué lado vais, qué es lo que tenéis que hacer para ir al camino correcto y para evolucionar de una manera o evolucionar otra, para que cuando llegue el último de los 13 mensajes, que es el bosque de los grandes avatares, así es el título del 13º mensaje, en un bosque donde hay unos senderos de oro que bajan hasta un gran árbol enorme en forma de dragón con 2 puertas, una de plata y una de cobre, cuando lleguemos cada uno de nosotros al final de nuestras vidas aquí y ahora, sepamos escoger si la puerta de plata o la puerta de cobre. Si escogemos bien, posiblemente nuestro ser evolucione al lado correcto, pero como no escojamos bien, quién sabe si tenemos que repetir curso aquí o descender hasta los infiernos. Okay. No, bastante profundo, interesante, ¿no? Y profundo sobre todo, así es. Híjole, Gabriel, ¿algo que le quieras preguntar por último a Carles? Pues agradecerle que nos haya aceptado la invitación y si él le gustaría despedirse con algo más para toda nuestra audiencia de Tercera Frecuencia, que estoy seguro que va a quedar fascinado con este capítulo. Yo os animo a toda la gente de Tercera Frecuencia. Aquí los chicos, Óscar y Gabriel, son unos cracks. Seguir con ellos. Espero que cuando vengamos a México estemos en ese plató juntos también todos, o en el plató donde sea. Os animo a seguir viendo esa Tercera Frecuencia, porque aparte de los temas paranormales que tocáis, que evidentemente sé que es el tema estrella en México, todos los grandes youtubers tocáis esos temas que fascinan a todo el mundo, pero aparte de eso sé que detrás de vuestros mensajes está evidentemente el intentar que la gente comprenda que esos tipos de casos nos pueden llegar a comprender que quizá todo lo que creemos no es tan cierto como pensamos, que hay muchas cosas detrás que no nos cuentan y que evidentemente eso hace bloquear a muchas personas para intentar hacer ese último gran camino por ese sendero de oro y hacer las cosas bien hechas, y que otro país tan maravilloso como México, para empezar, ¿no? Sí, no, muchísimas gracias, Carles. Y pues bueno, Gabriel, para despedirnos... agradecerle a Carles. ¿Y dónde lo podemos, que se aviente su comercial, dónde lo podemos encontrar? Si tiene redes sociales personales o algún canal de difusión donde nuestro público de Tercera Frecuencia lo pueda ir a buscar, y sobre todo ver todo ese contenido y todas estas cosas tan relevantes que él habla. Es muy fácil porque utilizamos todas las redes con mi nombre, tan fácil como mi nombre. Si pones Carles Torá
tanto en YouTube, en X, en Twitch, en Instagram, en TikTok. Ahí estamos intentando dar cada vez más información para que todo el mundo pueda intentar darse cuenta de realmente quién es. Y preparando el nuevo canal web. Teníamos una web que ahora la tenemos en construcción para que igualmente desde carrestora.com podamos tener más información de los viajes, de los retiros y de todo lo que estamos intentando hacer para dar un pasito más a esa evolución que tan importante y a ese punto de vista en el que cada uno tiene que saber dónde tiene que ir. Y si le toca el lado oscuro es porque es del lado oscuro, pero que vaya al lado oscuro no significa que sea malo, o sea, es su esencia. Hay tipos de esencias de que vienen de todas las partes. Cada uno tiene que saber cuál es su posición y claro, como os digo yo, el punto de partida será este año desde México, con muchos amigos que ya lo veréis más adelante porque vamos a hacer cosas cuando estemos en México. No le diremos fechas ni nada, porque como os digo, antes tenemos una expedición que no queremos que se sepa ni dónde ni cuándo, porque evidentemente imagínate que se supiera, nadie tiene que saber que estamos en México, pero bueno, cuando terminemos esa expedición, sé que tenemos un par o tres de entrevistas serias e importantes como mínimo en Ciudad de México, y ahí intentar aprovechar y encontrarnos todos los que podamos, claro.